el momento de hacer algo. Seguimos en nuestra serie donde estamos tomando varias de las promesas de las parábolas del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre, en determinado momento su ministerio, gran parte de su enseñanza eran parábolas, como se leyó hoy. Y las multitudes lo seguían y Él les hablaba en parábolas. Y la mayoría de las personas, ni idea, pero le seguían. Hoy vamos a ver una de esas parábolas que no es tan fácil de aceptar ni es tan popular en el día de hoy. ¿Saben cuál es la parábola más popular del Señor Jesús? ¿Cuál es? Exacto, esa es la del hijo. ¿Por qué? Porque habla de la gracia del Señor y todo eso, sí. Pero hay otras parábolas, esa fue una sola. La mayoría de las parábolas del Señor Jesús no tuvieron que ver tanto con esa parte, sino con lo que vamos a ver en el día de hoy. A comienzos del siglo XX, el siglo pasado, la humanidad, dado el desarrollo de la ciencia, pensaba que a finales del siglo XX los problemas de la humanidad se iban a resolver todos, gracias a la inteligencia, la capacidad, la ciencia del ser humano. ¿Qué pasó? No fue así. Toda la modernidad daba aparentes bases para pensar que a finales del siglo XX la humanidad ya iba a superar todas sus dificultades y no ocurrió. Es más, unos años iniciados del siglo XX, una guerra como ninguna otra en la historia, la Primera Guerra Mundial. Se superó esa batalla, esa guerra, y la humanidad medio destruida dijo no más. Años después, otra Segunda Guerra. ¿Ustedes piensan que hoy día, siglo XXI, estamos, como dice, vamos mejor o vamos peor? El terrorismo, los problemas de la economía mundial y global, muy complicados, muy complejos. Los problemas de los refugiados, inmigrantes. Pareciera que vamos de mal en peor, ¿cierto? La pregunta que se hacía a comienzos del siglo, en la época que el Señor Jesús vino, con todo el poderío del Imperio Romano, y la pregunta que nos hacemos, creo que en el día de hoy, ¿será que algún día esto va a mejorar? ¿No? Pues, entonces Jesús les dijo una parábola para responderles esa pregunta. Mateo 13, versos 20 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sean que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Qué parábola, ¿cierto? Esta sí no es de las populares del Señor Jesús. ¿Y ustedes la entienden? ¿Está facilita? No, menos cierto. Entonces, cuando
Y los discípulos decían, amén, amén, amén. Pero cuando estaban aparte de Jesús, y bueno, ¿sí entendieron? Entonces, el Señor Jesús decía, pues Él con esa capacidad de leer el corazón, decía las parábolas y veía a sus discípulos y veía, estos no me entendieron nada. Pero como Él decía, yo les digo parábolas para que el que entienda, entienda. Y no las explicaba en público, es muy interesante, no las explicaba en público. Le decía a los discípulos, vengan para acá, como ocurrió más adelante. Hay como 2 o 3 parábolas que Él solamente explica, las demás no las explica a sus discípulos. Más adelante, en Mateo 13:36, está ahí ustedes. Dice, una vez que despidió a la multitud, entró a la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Eso no entendimos. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. A propósito, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿no? El campo es ¿qué? El mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. Bueno. La buena semilla representa. ¿La hierba qué? Son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es ¿quién? El diablo. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecado. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, ¿qué les parece? El Señor le explica. Listo, ya podemos terminar aquí la prédica. Él mismo le explica. Título de la obra, ¿cómo? Como la obra del escritor Juan Gosaín hace tiempos, la mala hierba. Esa mala hierba tiene por lo menos 3 grandes escenas o capítulos. El primer capítulo, ¿cuál es? ¿Qué pasa en la siembra? ¿Cierto? ¿Cómo es esa siembra? ¿Cómo es esa siembra? Primer capítulo, ¿cómo es la siembra según este pasaje? Bueno, primero, ¿qué pasa? Primero, bueno, ¿quién siembra esa buena semilla? El sembrador. ¿Cierto? El Hijo del Hombre, que es Jesús. Siembra, buena. Listo. Pero esta parte de siembra tiene ahí una complicación. ¿Qué pasa? Viene otro. ¿Y qué pasa ahí? Siembra, pero mala semilla. Viene y dice que ahí, como ocultado ahí, como oculto ahí, siembra y nada. Entonces tenemos esa siembra. Es muy interesante que eso viene después de la parábola que leímos hoy. En la parábola que leímos hoy, la de la buena, la de los diferentes terrenos que llaman, pues lo que cambia aquí es los terrenos, ¿cierto? Pero en esta parábola, los terrenos es el mismo. Lo que cambia es ¿quién? La semilla. Aquí sí, el sembrador. ¿Dónde la siembra? Sí. ¿Y el sembrador? Claro, pues aquí solo hay uno, en la primera solo hay uno. En esta hay uno bueno y uno malo, por menos de ese sentido. ¿Qué pasa después? Segunda escena. Primer capítulo, toda la siembra. Segundo capítulo,
¿qué pasa? Empieza a crecer, ¿cierto? Empieza a crecer, pero ¿qué se ve ahí? Siembra, crece en qué? La buena y la mala crecen, pero específicamente aquí, ¿cómo se le llama la buena y cómo se le llama? El trigo y la cizaña. Ahora, el Señor Jesús está hablando de agricultores. Aquí no hay muchos agricultores, ¿no? Sí hay algún agricultor aquí. Entonces, no, nada. ¿Por qué pondrían? Pero bueno, de Biblia sí espero que sepan un poquito. Entonces, ¿por qué el trigo y la cizaña? Porque son muy parecidas. Sí, ahí es casi ahí lo mismo. Listo, entonces crecen y entonces ¿qué pasa ahí? Está creciendo. Y los que van a recoger, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Dice ahí. ¿Quiénes son? ¿Esos quiénes son? Los ángeles, dice los ángeles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Dice. ¿Qué pasa hasta ahí en la siembra? No. ¿Qué dice? Le dice, bueno, ¿qué dicen ellos? Que arrancamos, Señor, arrancamos aquí toda esta cizaña. Dije, no, que crezca a tiempo. Dice, no dejen ahí, déjenmela ahí. Termina el tercer capítulo, el último capítulo. ¿Cómo termina? ¿Cómo le llaman al último capítulo? La cosecha, la siembra. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí se escoge la mala. ¿Y qué? Se amarra de todo eso. ¿Y qué? ¿A qué se le llama la cosecha? Y Jesús lo explica. ¿Cuál es el fin del mundo? ¿Y qué pasa a los otros? Al trigo. ¿Qué dice? Literalmente, ¿qué dice ahí? A esos me los guarda y vengan para el granero. ¿Y eso qué quiere decir? Que vengan al granero y todo eso según la explicación de Jesús. Sí, que van a resplandecer y van a brillar, dice. Dice, el que tenga oídos, que oiga. El sembrador es un lenguaje de agricultura, siembra con la expectativa de la cosecha. Siembra siempre con la expectativa de la cosecha. Pero viene digámosle, sembrador maldadoso y pone malas semillas. Aquí vemos que el suelo es igual, pero lo que cambia es quién siembra y el tipo de semillas. Primera pregunta que el Señor Jesús está respondiendo. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Somos todos hijos de Dios? Según esta parábola. Primera enseñanza. ¿Quién dijo que todos somos hijos de Dios? Pues dice por ahí. Esta tarde me gusta la respuesta que algunos dijeron. Bueno, todos somos criaturas, somos creadores de Dios, sí. Creo que con el potencial, como siempre el Señor quiso, de ser hijos de Dios. Pero, y esto, qué pena, pero sí nos pone en problemas en el día de hoy.
así como en esa época Jesús. Jesús está hablando a toda la gente, por eso les digo, mire, aquí unos son, y lo pone no solamente, y decir eso en esa época y decirlo hoy también lo pone como complicado. Porque básicamente dice, unos son hijos de Dios y otros no solamente criaturitas, sino dice que son. Aquí no hay como que no, que más o menos ahí. Por eso esta parábola es peligrosísima en el día de hoy. Ponga esta parábola en las redes sociales a ver cómo te vuelven naco en eso. Te mandan los de la moto. Exacto. Pero que piensen allá otra cosa, bueno, está bien. El problema es qué pensamos nosotros. Por eso el Señor les explicó a sus discípulos, ¿ustedes qué piensan? Sí, todos. Sí, buscamos la salvación de todos. En aquella época como el hoy se pretende reconciliar a todo el que cree algo. En el día de hoy todo ese esfuerzo, aún de las autoridades religiosas, de que el cristianismo, el islam, pues son buena gente. Pero no es así. El problema está nuevamente. ¿Cuál es el problema de la agricultura en este pasaje? El problema técnico del agricultor en ese pasaje. Sí, exacto, que hay dos tipos de hierba, pero ¿cuál es el problema? Perdón, de plantas. ¿Qué? Que se parecen. Que están revueltas y que además de que están revueltas. Se parecen mucho. Pues creo que nadie tiene problema, pues como dice este fulano, sí, es un sinvergüenza. No, ese no es el problema. El problema es no es igual. Que son, la cizaña es muy similar al trigo. ¿Qué le dicen los siervos al sembrador cuando ven eso? ¿Qué le dicen? No, antes de eso, miren. Que se acaso que no había sembrado buena. Exacto, no es que le dicen, alguien no le dice, oiga señor, ¿y usted qué fue lo que sembró? Oiga, ¿cómo lo? Mire, ¿usted qué hizo? Esta gente ahí, usted mire, ahí no es que iba a sembrar buena semilla. Señor, usted, sembrador, ¿qué le pasó aquí? Porque estamos viendo que está careciendo cosas. Y el Señor pues ahí se la pilló todo y dijo, ya sé quién fue el que vino aquí. Ahí no lo cogen como, ¿y eso qué pasó? No dice que el Señor dice, ¿y eso qué pasaría? No, él dice, ya sé quién vino a sembrar. ¿Saben? Es impresionante cómo le echamos la culpa a Dios de todo lo malo, ¿o no? Hace un par de años en Medellín acompañé a un amigo pastor a saludar a una familia que era familia de alguien de la iglesia donde él trabaja, y había bastante dolor y resentimiento porque uno de los muchachos de esta familia había muerto en un accidente de tránsito. Desafortunadamente el muchacho había tomado mucho y bueno, no me vengan a hablar de Dios, decía la señora. Ese Dios que se llevó a mi hijo. Y así reaccionamos, ¿cierto? Así reacciona el mundo.
Pero creo que el mundo, y a veces nosotros no le damos gracias por todo lo bueno que hay. Tal vez esa familia no le dio gracias por todo cuando nacieron sus hijos. Tal vez no le dieron gracias a Dios por eso. Cuando sus hijos crecieron sin enfermedad, no le dieron gracias por eso. La gente casi siempre le culpa a Dios de lo malo que ocurre, pero nunca le dan el crédito por lo bueno que ocurre en este mundo. Pero el bien y el mal están en el mismo terreno. Queridos hermanos, como decimos cuando miramos las noticias y nos asustamos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sigue sembrando ahí. Pero Señor, ¿por qué no quitas? A ver, quita todo esto de este mundo. Dice, por ahora para crecer igual. Porque no sea que al quitar nos llevemos a que no es. Jesús enseñó una verdad profunda que nos cuesta trabajo aceptar. Por ahora en este mundo, hasta el día de la cosecha final, el mal estará con el bien. Juntos. Sí. Forma parte de esta realidad. El mal y el bien estarán juntos. En otras palabras, hay gente mala y gente buena en todo lado. Y habrá en todo lado. Y según esta parábola, hasta en la iglesia. No parece. Ahora sí, una pregunta muy complicada para que le hagas al vecino. Pregúntale al vecino, ¿trigo o cizaña? ¿Así? Sorpresas habrá. Porque se parecen mucho, hacen todo igual. El mundo, hasta el momento del juicio, el mal estará con él. Es una verdad que tenemos que aprender a manejar. Por algo, en otro momento, el Señor Jesús dice que somos la sal de la tierra para ayudar a preservar que esto no se acabe del todo. Por eso es que dice, y si la sal pierde el poder de salar, pues ¿para qué? Pero también es muy importante lo que dice allí el texto. No es nuestro papel asumir la responsabilidad de juzgar y de arrancar la cizaña. Porque ni los ángeles, porque el Señor dijo, ojo, porque ustedes se me van a equivocar. Que los ángeles sí mismo, porque sí. Y a veces asumimos como cristianos, Señor, arranca todo esto. Cuidado. No es responsabilidad ni tuya ni mía. Pero es que toda esta injusticia, algún día, en el día, dice aquí, ¿en el qué? El último día, el día del juicio, ahí sí, claritamente, para un lado, la cizaña y el trigo para otro. No es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero saben que a veces no es
esperamos, no aguantamos, no nos desanimamos. Como dice el Señor Jesús, ¿será que ese día alguno todavía tendrá fe? Porque es que el pueblo de Dios generalmente se empieza a desesperar. Sí, Señor, basta, ¿qué pasa? Se desespera. El Señor dice, hasta el último, hasta cuando yo regrese, el trigo y la cizaña. Pero ojo, ¿quién es el que planta la cizaña? Hay varias cosas que ahí tenemos que reconocer. En primer lugar, tenemos que esperar esa cosecha final, donde sí habrá un momento en donde claramente el mal será arrancado, sí. Leía la historia, pues de esa historia, de esos inventos que nadie, por ejemplo, leía la historia de la gelatina moderna, no la de pata, la de esa que venden en los semáforos, sino la otra. Esa, helada y esa. Eso se inventó en 1895. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Resulta que una pareja tenía esa receta, combinó un dulce de maíz con la pata y dijo, uy, esto sabe chévere, y empezaron a vender, pero eso no les daba el negocio, nada, y ellos métanle plata y nada. Esa familia entonces dijo, ¿sabe qué? Vino otro empresario que no era ni agricultor ni nada de eso y dijo, le compro esa receta. Y compró la receta y empezó a venderla. Esto fue en 1895, para el año 1905, ese empresario ya tenía ventas de $1 millón anuales de gelatina. ¿Cómo les quedó el ojito a los que le vendieron la receta por $500? Le entablaron juicio al que compró la receta. ¿Y qué pasó? O sea que usted me la vendió. A veces no tenemos la paciencia de persistir, porque somos ingenuos y pensamos otras realidades que no son. El Señor dice, en este mundo el enemigo seguirá plantando el mal y estará ahí contigo, conmigo. ¿Qué nos ayuda a nosotros a entender en nuestra vida espiritual? En primer lugar, no seamos ingenuos, porque el enemigo sigue plantando el mal. Y hoy vivimos como si eso no ocurriera. Tenemos que ser sabios y decir, bueno, ¿quién está detrás de esto? Porque entre otras cosas, el enemigo no es un enemigo todopoderoso, no. El enemigo es un enemigo vencido. No es el día de hoy, no es el mundo como la gente piensa. O a veces nosotros pensamos que el enemigo todo tiene poder y todo él manda. No. El enemigo sigue sembrando maldad, pero él ya no tiene el poder de la victoria. Aquí la traducción del enemigo es el que odia todas las cosas espirituales. El enemigo buscará dañar lo más que pueda, porque no va a vencer. Pero el enemigo es el estilo terrorista. Dice, esto yo no lo gano, pero conmigo me llevo a los que más puedan. Por eso es la oscuridad que hay en el terrorismo. Eso es directamente obra de esa. Eso es el enemigo puro. Ya no vence, no va a vencer. Pero la obra del enemigo es tratar de llevar a los que más puedan. Pero él no es un enemigo que está sin control.
Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En Génesis 3, ¿recuerdan la maldición del Señor hacia Satanás? Que se arrastrará. Pero el diablo dice que la serpiente herirá el calcañar, hablando de la obra de Jesús en la cruz, pero este aplastará la cabeza, hablando de que ese mismo es el que vencerá y el enemigo será derrotado. En este mundo hay malas personas, pero también falsos cristianos. Que se plantan en las iglesias, que hacen lo de todas las iglesias, lo que todo el mundo hace, pero hay que tener cuidado. El mismo Señor Jesús lo advirtió, y esto no es para dudar de la salvación, sino para entender y revisar dónde estamos en relación con el Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es el día? El de esta ciega. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque la vida cristiana no es hacer cosas cristianas, sino estar en una relación de obediencia con el Señor. Dice claramente. Entonces la pregunta que nos debemos decir, a ver, no es para dudar de nuestra salvación, sino es más bien decir: ¿estamos haciendo la voluntad del Señor? Que no estemos aparentando ser cristianos, sino que realmente seamos cristianos. Porque podemos, al estilo como el conocimiento en general, pues sí, de Simón Bolívar yo sé una cantidad de cosas, pero de ahí a que lo conocí, o que lo conozco, sí puedes saber una cantidad de cosas de Jesús. Hacer cosas que Jesús dice que dijo que hicieras, pero ¿lo conoces? Eso es otro. Nuevamente, no es para hacernos dudar de nuestra salvación, sino para animarnos a ver la realidad y si realmente estamos haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo importante. Pero cuidado con hacer juicios apresurados de otros. No somos ya. La cizaña y el trigo se parecen. Nosotros no lo distinguimos. Entonces, ¿para qué nos ponemos a...? Pero bueno, el Señor sí es experto jardinero, y el día del juicio, ahí dice, coger una hoz y ¡chasta! Eso es. Dice, no, pues que el infierno, eso es como un concepto. Lo ponen bastante caliente. Como dije en Semana Santa, no es como la gente piensa y dice, no, el infierno es allá donde Satanás hace fiesta. Y no. Léanse Apocalipsis 22, 25, es donde él mismo es amarrado y atado allí para sufrimiento eterno. O sea, él no está ya feliz. Dice, ay, pastor, pero eso es como retrógrado. Pero no podemos asumir esa posición de empezar tenemos que cuidarnos como iglesia.
iglesia, como líderes cristianos, esas cruzadas, ¿cuántas veces la iglesia no se ha mandado a hacer cruzadas para realmente? Y siempre se ha equivocado la iglesia cristiana cuando pone la Inquisición, todo. No, es que aquí ahora sí vamos a sacar a todos. Dejen, el Señor dice, mire, dejen, el mal va a estar ahí. Tranquilos, el día del juicio yo los voy a separar. Tenemos un enemigo y no es el Señor. Fuimos creados para hacer ese trigo. Yo sí creo eso, la palabra dice eso, pero el pecado nos hace esas malas semillas. ¿Qué nos llega como conclusión? No nos descuidemos. El mal va a estar ahí en cualquier momento. Hay otras parábolas que hablan de eso. Hay que velar, hay que orar, porque el mal está ahí. Hay que velar, orar, instruirnos en la palabra, ser renovados de nuestra mente. No nos descuidemos porque el mal está ahí. En segundo lugar, recuerden que se parecen tanto el trigo y la cizaña. Lo peor sería es que nosotros no nos dimos cuenta que somos, si trigo o cizaña. Nosotros, no el vecino, nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando hacemos la voluntad del Señor. En medio de toda la corrupción y todo lo que hay, porque a veces decimos que esta corrupción y todo eso, y es cierto, pero pensemos quién es el que está sembrando eso. Y nuestro papel es orar, velar. Y creo que hacer todo lo contrario que hace el enemigo, que busca pues llevarse a los que más. La pregunta es si tú y yo estamos en el mismo esfuerzo de decir un momentico, al contrario, yo voy a dejar que se lleven los menos posibles. Por eso estamos llamados a actuar. Allá en la casa, en el vecindario, porque imagínense, no, pero es que ese vecino es tan buena gente. No estamos llamados porque algún día vendrá el juicio. Y nuestro papel entonces será el de tratar de rescatar con nuestro testimonio, con nuestra proclamación, con nuestro amor a todos los que más se pueda. El mundo por eso en el día de hoy nos dice, no me digan que ustedes todavía creen en el infierno. Pues sí. No me digan que creen todavía que el diablo está... Y tiene sus aparentes victorias. Yo sé que durante todas estas semanas, pues el pueblo del Señor ha estado un poco agitado frente a todos estos eventos de las leyes, de la legislación, de la aprobación, de la no aprobación del referendo y todo esto. Pues como que el Señor nos dice, ¿quién está detrás de todo esto? O sea, no. Y me parece que es un llamado a la unidad como cristianos, al testimonio. Gracias a Dios que el Señor sigue sembrando buena semilla. Y no es cierto, no, este mundo no está perdido. Cada hijo del Señor en el día de hoy es una esperanza para la redención. Somos sal y luz. Si
haber leyes, decretos, cosas que van como en total, pero no. Mientras el pueblo del Señor siga creciendo, firme, orando, dando ejemplo de lo que es la verdadera vida cristiana, seguirá habiendo esperanza. Pero no nos aterremos. El bien debe crecer, el bien debe crecer. Y va a crecer en medio del mal. Señor, ¿por qué no lo quitas? Según esta palabra, algún día sí lo haré. Señor, ¿por qué te tardas tanto? Coloqué un versículo ahí, que el Señor responde. Segunda de Pedro 2:3, del 8 al 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor trae la posibilidad, algo que no dice esta parábola, es que existe la posibilidad que la cizaña se convierta en trigo. Ahí está. ¿Quién es el único que puede hacer que la cizaña se convierta en trigo? La obra de Jesús. 2 Corintios 5:17, lo que sabemos. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Querido amigo, el problema no es el Señor Dios, pues el Señor nos está dando tiempo de arrepentirnos. A todos los que estamos aquí, bueno, si estamos seguros, listo. Proclamar el bien, hacer sal y luz. Si no, afiancémonos en la obra de Cristo y nuestra naturaleza cambia. Mire, tan importante es este concepto que el Señor en ese mismo pasaje, en capítulos 13 y 14, dijo lo mismo como en 4 formas diferentes. Otra parábola más adelante, miren que dice más o menos lo mismo. La parábola de la red dice: también se parece al reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge toda clase, peces de toda clase. Cuando se llenan, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al final del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán los justos de los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dice Jesús: ¿han entendido esto? Les preguntó Jesús. ¿Han entendido esto? Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Ahí otra parábola para otro día. Pero el Señor dice en resumen: ¿entienden esto? Así va a ser en el fin del tiempo. Que el Señor nos permita, gracias porque por su obra siempre es posible, que cualquier persona, por desviada que esté, tenga esperanza, porque la obra de Cristo es suficiente para convertir, para una nueva naturaleza. Pero no seamos ingenuos. El mal siempre va a estar ahí al lado. No seamos ingenuos y echemos ojo a dónde está el enemigo. Porque también el Señor nos ha dado armas para resistirlo. Que nosotros podamos ser sal y luz en un mundo que hasta el día final, los buenos y los malos estarán juntos. Pero el destino de ambos es muy diferente.
Señor nuestro, gracias por que tú nos adviertes de esas realidades. Señor, gracias porque tú le explicaste a tus discípulos para que nosotros entendiéramos esa realidad. Señor, gracias porque, y te pedimos, Señor, te pedimos que tú protejas, porque eso sí lo haces, que tú protejas a tus hijos en medio del mal. Señor, el mal y el bien crecen juntos, pero sí podemos clamar y decir, Señor, protege a los tuyos en medio del mal. Que crezcan, que den fruto. Y Señor, trae arrepentimiento a aquellos que no te conocen, que parecen cristianos, pero no son. Señor, gracias porque tú das el arrepentimiento y tú nos transformas. Señor, gracias porque un día tuviste misericordia de nosotros y por la obra de Cristo cambiaste nuestra naturaleza. Y de ser hijos de la ira y de la condenación pasamos a ser hijos de Dios. Señor, ayúdanos a interceder, clamar, a servir a este mundo, que más podamos de las acechanzas del mal. Gracias porque tuya es la victoria y porque el día del juicio claramente el bien y el mal estarán en lugares diferentes. Señor, anímanos, danos fe en medio de un mundo donde parece que el enemigo siembra más rápido y no cesa. En tu nombre oramos. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.